cómo elaboramos las tablas estadísticas de datos simples y datos agrupados. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple. Bien, partimos de los datos que hemos recolectado. Aquí les muestro una tabla de datos. En este caso son datos simples. Bien, partimos de los datos que hemos recolectado. Aquí les muestro una tabla de datos. En este caso son datos simples. Y lo que tenemos que hacer es organizarlos en las columnas, en este caso, como son pocos datos, de la siguiente manera. Yo lo tengo organizado para mostrarles y a la vez los voy a ir elaborando. Y lo que tenemos que hacer es organizarlos en las columnas, en este caso, como son pocos datos, de la siguiente manera. Yo lo tengo organizado para mostrarles y a la vez los voy a ir elaborando. Escribimos los datos en forma ordenada en una columna, en este caso 0, 1, 2, 3, 4. Esos son los valores de mi variable, en este caso la variable es el número de hermanos. Escribimos los datos en forma ordenada en una columna, en este caso 0, 1, 2, 3, 4. Esos son los valores de mi variable, en este caso la variable es el número de hermanos. Luego trabajamos en la columna la frecuencia absoluta, en la siguiente columna. Realizando el conteo de los datos, ¿cuántos no tienen ningún hermano? 3. ¿Cuántos tienen un hermano? 7. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? 9. ¿Cuántos tienen 3 hermanos? 5. ¿Cuántos tienen 4 hermanos? 1. Y de esta manera elaboramos nuestra tabla. Podemos darle que todo esté centrado. Podemos darle bordes y armamos nuestra tablita. Podemos sombrear esta partecita. Y una vez que nuestra tabla está elaborada, ¿ya? Procedemos a realizar nuestro gráfico de barras. Nuestro gráfico de barras yo lo tengo hecho aquí para mostrarles cómo sale, pero a la vez ahora les voy a enseñar a cómo hacerlo, ¿no? El Excel nos ayuda excelentemente a hacer esto en pocos segundos. Bien, entonces les he mostrado y ahora vamos a hacerlo. Bien, para poder hacer el gráfico, seleccionamos las dos columnas. La columna que tiene los valores de la variable y la columna que tiene las frecuencias absolutas. Entonces, nos vamos aquí al menú Insertar y elegimos esta sección donde están los gráficos, ¿ya?
y seleccionamos gráfico de barras. ¿Ve? Al darle a aceptar, ya aparece nuestro gráfico de barras. A este gráfico de barras le podemos dar algunos ajustes de, por ejemplo, le podemos cambiar el color, le podemos dar título. En este caso el título es un gráfico de barras del número de hermanos. También le podemos dar título aquí al eje horizontal. En este caso el eje horizontal está representando el número de hermanos. Entonces ponemos ahí número de, acá vamos a corregir, número de hermanos. Luego le damos al eje vertical, está representando la frecuencia absoluta. Recuerden que ahí puede ir también la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Voy a darle otros ajustes, en este caso, aquí, en el segundo, podemos buscar ahí otros modelos de presentación del gráfico, ¿ya? Yo aquí elijo este de acá, ¿ya? Entonces, incluso ahí podemos elegir cambiar el color, ¿no? Y me va presentando, ¿no? Y elijo la que mejor quiera. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, en este caso. Quiero darle etiquetas a las barras, es decir, su valor de cada una. Le doy clic a una de ellas y le doy clic derecho y aquí debajo dice agregar etiquetas. Entonces selecciono agregar etiquetas de datos. Cuando selecciono eso, me salen los valores de cada barra, ¿no? Los valores de la frecuencia. Es decir, acá es porque esta barra llega hasta la frecuencia 3, esta barra llega hasta la frecuencia 7, ¿no? Y 9 y así. Entonces, de esta manera elaboramos el gráfico de barras, ¿ya? De datos simples. Datos simples porque cuando aquí tenemos cada elemento nomás, cada elemento solo, ¿ya? Entonces, esto es un gráfico de barras. Vamos a ver ahora un gráfico circular tiene esta forma. ¿Cómo lo elaboramos? Vamos a ver enseguida, solamente es seleccionar. Ya les estoy mostrando el gráfico y ahora lo vamos a hacer. Seleccionamos del mismo modo la columna donde están los valores de la variable y la columna de las frecuencias. Del mismo modo nos vamos a insertar y seleccionamos gráfico y dentro de gráfico seleccionamos el gráfico circular, ¿no? Le damos a aceptar y ya está nuestro gráfico. Entonces ahí le podemos dar también algunos ajustes, como por ejemplo el título. Automáticamente si le damos clic ahí, podemos poner el título gráfico circular del número de hermanos. Bien, podemos agrandar también aquí debajo, en inicio, le damos un valor mayor, ¿ya? Y se ve más grande. Ahora podemos darle etiqueta a cada una de los sectores de este gráfico,
cuando le damos clic derecho, ¿ya? Acá dice agregar etiquetas, ¿no? Y salen los números, los valores, la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces, si le damos clic derecho a cualquiera de las etiquetas, también podemos agregar el número. Como todas están seleccionadas, nos vamos a inicio, le aumento la cantidad y mis números se ven más grandes, ¿ves? Entonces, puedo darle formato para este gráfico en el fondo también. Aquí en la segunda paleta. Aquí, ¿ven? Puedo seleccionar, ¿no? Otras formas, otros fondos. Voy a seleccionar el de acá, ¿ya? Entonces, incluso pueden haber otros colores, ¿ya? Elegimos siempre lo más adecuado. Me voy a quedar con lo que me ofreció al inicio y ya está. Hasta aquí hemos hecho gráfico circular, ¿ya? De datos simples. Entonces, les he mostrado primero lo que yo tenía aquí. Yo lo había elaborado, lo saqué en imágenes para irles mostrando, ¿ya? Y luego les he enseñado a hallar. Bien, de repente pueden escribir sus comentarios, qué tal si lo entendieron, ¿ya? Bien, ahora voy a pasar a una siguiente hoja donde les voy a mostrar otro ejemplo. Bien, aquí también tengo el trabajo desarrollado ya en imágenes, pero yo les voy a enseñar a hacerlo. Es lo mismo en sí, ¿ya? Tengo aquí mi conjunto de datos. Recuerdan que estos datos los sacamos de la encuesta, ¿ya? En este caso, pero es para datos agrupados, ¿ya? Entonces vamos a considerar de la siguiente manera estos datos. Voy a reducir entonces un poquito para poderlo trabajar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que hallar, ustedes saben, para datos agrupados, para trabajar nuestra tabla, tenemos que hallar tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Son el rango, la clase y la amplitud. Les quiero mostrar aquí, esto está hecho, esto yo les he explicado a ustedes de otra manera. Aquí les estoy agregando el gráfico circular y aquí les estoy agregando el gráfico de datos agrupados. En este caso es un histograma de edades, ¿ya? Este gráfico lo vamos a aprender a hacer ahora, ¿ya? En una siguiente hoja. Aquí les estoy mostrando un trabajo hecho. A partir de los datos, elaboramos la tabla. Esta tabla ustedes recuerdan que han elaborado, ¿ya? Elaboramos la tabla y a partir de esta tabla se elabora el histograma y un gráfico circular también. Entonces vamos a pasar a una siguiente hoja donde vamos a hacer todo el trabajo. Bien, primero quiero mostrarles que tengo esta información. Son datos
recolectados de una encuesta sobre los ingresos quincenales en dólares que reciben 45 personas. Ahí ya identifico, 45 personas representan mi total de datos o mi muestra, ¿ya? Mi muestra con la que estoy trabajando. Muy bien, entonces recuerden que necesitamos hallar primero el rango, la clase y la amplitud. Para eso vamos a escribir algunos elementos en base a estos datos. Aquí les quiero mostrar, ¿ya? Estos elementos son los siguientes. Debo tener reconocida mi variable. En este caso es ingresos quincenales en dólares. El dato mayor, ¿ya? El dato menor, el total de datos, ¿ya? Y a partir de esos datos que tengo previamente, incluido el logaritmo del total de datos, puedo hallar el rango, clase y amplitud que necesito para hallar la tabla. Eso escribo aquí. Entonces yo ya lo tengo escrito y les voy a mostrar cómo lo trabajo, ¿ya? Vamos a ver acá, voy a mostrarles lo que ya tengo. Bien, aquí está mi variable. Mi dato mayor. ¿Cuál es mi dato mayor? Como ya lo he revisado en esta tabla que les estaba indicando, ¿ya? El dato mayor es 89. Ojo aquí, he distribuido y escribo 89. Mi dato menor en esta fila escribo, como también ya lo he revisado, es 26. El total de datos, en este caso represento acá es 45. Luego, el logaritmo de n es el logaritmo del total de datos, o sea, de 45. Entonces aquí escribo como una fórmula, es bien fácil, escribo el signo igual, escribo log de logaritmo, ¿ya? Hasta ahí he escrito igual logaritmo. ¿De quién va a ser el logaritmo? Del total de datos. Entonces le doy un clic a este 45, que es el total de datos, le doy un clic y automáticamente va a aparecer mi valor, ¿no? A ver. Acá algo me faltó. Voy a volverlo a hacer. Vamos a ver. Igual, logaritmo, abro paréntesis, selecciono el valor total que es 45, cierro mi paréntesis y le doy Enter. Wow. A ver, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó, qué pasó. Vamos a ver un intento más. Es una fórmula que utilizamos, ¿ya? Y debe funcionar igual. Escribimos logaritmo de paréntesis, ¿ya? Escribimos el número, ¿ya? Cerramos y le damos Enter. Ahí está. ¿Salió? Entonces, ese es el valor del logaritmo. El logaritmo de 45, ¿ya? Ya lo tenemos. Lo tenemos listo para hallar la clase aquí debajo. Entonces, primero hallamos el rango. ¿A qué era igual el rango? Recuerdan que era restar el dato mayor menos el dato menor. Entonces, cuando quiero restar o sumar, siempre escribo igual. La fórmula siempre empieza con igual. Igual, selecciono mi dato mayor, que aquí lo tengo. Seleccioné mi dato mayor, escribo menos, ahora selecciono mi dato menor, le doy Enter. Y ya salió automáticamente la resta, ¿ya? Automáticamente la resta, ¿ya? Repito, escribo primero igual, selecciono el dato mayor, escribo el signo menos, selecciono el dato menor y le doy Enter, ¿no? La resta sale escrita en códigos, pero el resultado sale.
¿Está? Ese es el rango, ¿ya? Luego, para hallar la clase, recuerden que para hallar la clase les había dicho, utilizamos la fórmula de la fórmula de Sturges. Y empezamos hallando, la fórmula es así. Igual, escribimos igual. 1 más, podemos usar un paréntesis ahí porque vamos a multiplicar 3.32 por, el por se va a ver como un asterisco, por logaritmo de 45, pero el logaritmo de 45 ya lo tenemos hallado acá, así que le damos un clic a ese logaritmo y cerramos nuestro paréntesis, ¿ya? Lo que está en paréntesis es logaritmo de 45 por 3.32 más 1, ¿ve? Cuando le damos Enter, ya me va a salir el resultado, ¿ya? Esta es la clase. Entonces, está saliendo en decimales y ahorita lo vamos a reducir, ¿ya? Bien, entonces pasamos allá a la amplitud. La amplitud no es otra cosa que dividir el rango entre la clase. Para dividir empezamos escribiendo el signo igual, como otras operaciones. Igual, seleccionamos el rango, escribimos entre y seleccionamos la clase. Le damos Enter y me sale el resultado. ¿Ve? Repito, ¿ya? Es R entre K. Entonces escribo primero igual, selecciono R, escribo entre y selecciono K. Ahí está escrita la expresión de división y le doy Enter. Ya está, el resultado. Entonces, bien, aquí hemos utilizando, vamos a reducirlo a un número entero y utilizando este símbolo, ¿ya? Dice disminuir decimales. Cuando disminuimos decimales, ¿ya? Ahí me sale 6. Pero recuerden ustedes lo que les había indicado, que de preferencia me salgan número impar. En este caso, como cuando lo reduzco a un decimal me sale 6,5, entonces en este caso he optado por aproximarlo al entero 7. Eso es lo que hago. Como está en fórmula, automáticamente le pongo el 7 para poder trabajar, ¿ya? Entonces, y nuestra amplitud es 9. Esos son los datos que necesitamos, ¿ya? Les había explicado ya antes para poder elaborar la tabla de datos agrupados. El rango, la clase y la amplitud. Con eso ya puedo elaborar la tabla. Entonces, ahora, como son bastantes datos, miren, Excel nos permite ordenar los datos de menor a mayor para poder trabajar mejor. Aquí les voy a mostrar una tablita que ya yo hice de datos, ¿ya? Aquí los datos ya están ordenados, pero yo les voy a enseñar cómo se ordenan, ¿ya? Y están separaditos por clases. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? En esta columna voy a escribir todos los datos que están en la tabla de recolección de datos, ¿ya? Vamos a escribirlos todos tal como, de cuenta que ustedes lo sacan hoja por hoja, de cada hoja van anotando el resultado, no importa cuál número sea. Empezamos escribiendo 6, 3, 8, 9, 3, 6, 4, 9, 5, 6. Esto es lo que más demora. El gráfico, lo demás es fácil. 6, 4. A ver, aquí me equivoqué. Voy a volver a corregir, ¿no? Así es cuando trabajamos, ¿ya? Empiezo de nuevo. 6, 3, 8, 9, 3, 6, 4, 9, 5, 6, 6, 4, 5, 9, 3, 5, 7, 8,
4, 4, 3, 5, 3, 70, 5, 7, 6, 2, 4, 3, 6, 8, 6, 2, 26, 6, 4, 7, 2, 5, 2. Uy, aquí también me equivoqué. Vamos a corregirlo. Bien, ya voy ahí, sí. Voy en 5, 2. Sigue 5, 1. Sigue 6, 2. 60. 7, 1. 6, 1. 5, 5. Voy a bajar mi tablita para ir viendo bien. ¿Ya? Aquí tenemos después de 5, 5 sigue 5, 9, 60, 6, 7, 5, 7, 6, 7, 6, 1, 6, 7, 5, 1, 8, 1, 5, 3. Voy a bajar mi tablita. A ver. Sigue 6, 4, 7, 6, 4, 7, 6, 4, 4, 7, 3, 5, 6, 6, 2, 6, 3, 60. ¿Ya está? Hasta ahí he anotado, he registrado todos mis datos, ¿ya? Y están en desorden, tal como lo saqué de mis hojas de encuesta. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo ordenamos de menor a mayor. Ya está. Selecciono todos mis datos, ¿ya? Y acá arriba, en el menú donde dice datos, selecciono datos y acá hay una opción que dice ordenar. Ordenar está en la columna H, correcto. Voy a ordenar valores, sí. Y voy a ordenarlos de menor a mayor. Todo está listo. Entonces le doy a aceptar. ¿Está? Entonces, como esto ya lo hemos hecho, a ver, aquí voy a reducirlo. Estos son mis guías para ir viendo que estamos haciendo lo correcto. Bien. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, ya está ordenado de menor a mayor. Desde el más menor es 26, acá corroboramos, hasta el más mayor que es 89. ¿Ven? Están ordenados. Entonces, eso me sirve para poder trabajar. Eso lo hice para mostrar y acá ya lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces ahora me sirve para poder trabajar mis intervalos. Entonces, recuerden que mi intervalo empieza en el dato menor. ¿Cuál es mi dato menor? Aquí lo voy a hacer. 26. ¿Está? Mi dato menor es 26. Voy a hacerlo, a ver, aquí mejor. Aquí. Mi dato menor es 26. ¿Y cuál es el ancho de intervalo? Aquí debajo tenemos el ancho es 9. Entonces, 26 más 9, 35. Mi intervalo a 26 a 35. Esto me facilita para trabajar algo en la tabla, que ahora les voy a explicar. Entonces, mi siguiente intervalo empieza en 35. 35 más 9, 44. Mi siguiente intervalo empieza en 44. 44 más 9,
53, ¿verdad? Mi siguiente intervalo empieza en 53. 53 más 9, 62. El siguiente empieza en 62. 62 más 9, 71. El siguiente empieza en 71 más 9, 80. El siguiente empieza en 80 y termina en 89 porque mi ancho de intervalo es 9. ¿Muy bien? Hasta ahí he trabajado entonces los extremos de cada intervalo y ahora lo vamos a organizar en una tabla. Entonces, para hacer la tablita, acá voy a poner, ya no lo voy a poner así separado, sino lo voy a poner en forma de intervalos, ¿ya? Entonces, voy a escribir mi primer intervalo, uso corchete, desde 26 con una rayita hasta 35. ¿Ya? El corchete al inicio significa cerrado y al final el paréntesis significa abierto. Muy bien, entonces mi siguiente intervalo, voy a bajarlo para que haya un poquito de orden. Eso es lo bueno de trabajar con Excel, podemos mover y acomodarnos. Bien, mi siguiente intervalo empieza en 35. A ver, aquí tengo que darle forma, me estoy olvidando. Entonces, empiezo escribiendo el corchete y va desde 35 hasta 44 y se abierto en 44. Siguiente intervalo, cerrado en 44, abierto en 53. Mi siguiente intervalo, cerrado en 53 hasta abierto en 62. Siguiente intervalo, cerrado en 62 hasta abierto en 71. Siguiente intervalo, cerrado en 71 hasta abierto en 80. Siguiente intervalo, cerrado en 80 hasta abierto en 89. Bien, ahí hemos escrito nuestros intervalos tal como se escribe un grupo de datos. Y esto de aquí me va a servir, ahora van a ver ustedes para qué me va a servir. Bien, quiero comprobar si lo hemos trabajado bien. Acá tengo lo tengo representado en una figura de 26 a 35, a 44, 53, 62, 71, 80, 89. Muy bien. Está bien, por si acaso lo tengo porque como estamos trabajando en vivo, algo puede pasar, ¿no? Está muy bien. Entonces, esto de aquí, ¿qué viene a ser? Viene a ser la variable. Y nuestra variable es ingresos en dólares. Vamos a dejarlo así nomás, ingresos. Entonces, mi siguiente fila es para hallar X y ¿qué cosa es X y? Viene a ser la marca de clase. Había explicado que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Luego de la marca de clase ya vienen las frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Entonces, vamos a darle un pequeño formato, ¿ya? Seleccionamos todo, nos vamos al inicio y podemos darle ya forma de tabla, ¿ya? Podemos centrar los datos, ¿ya? Para verlo mejor. Y ahora podemos darle también un colorcito al encabezado de nuestra tabla. Voy a elegir este color, no sé cuál es el color que me gusta. Bien, entonces ya estamos con los intervalos en nuestra tabla. Ahora vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? De manera muy sencilla, ¿no? Con una fórmula nada más. Para eso hemos hecho estos valores que están acá, los valores de los intervalos por separado. Entonces, como es la suma de los dos extremos del intervalo, entonces lo que hacemos es sumar y dividir entre dos. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos igual, seleccionamos el primer valor, ¿ya?
Algo me falta. Igual, escribimos entre paréntesis, seleccionamos el primer valor, más, seleccionamos el segundo valor, cerramos el paréntesis, escribimos entre 2. Y ahí se sumarán y dividirán entre 2. ¿Está? Entonces, ese es el valor quiero ver si me está saliendo bien. Yo tengo hecho aquí en imagen. Sí, está muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Pero aquí ya es muy simple. Basta que yo halle el primero y a los demás simplemente se copian. Me ubico en esa celda, me ubico aquí, aparece una cruz, simplemente lo arrastro hacia abajo. ¿Está? Salieron todas las marcas de clase. Todas las marcas de clase, cada una de ellas son el punto medio de cada intervalo. Recuerden que cada intervalo son los grupos de datos o los datos agrupados, ¿de acuerdo? Lo demás son frecuencias que ustedes han hallado. ¿Cómo hallamos la frecuencia absoluta? Contando los datos. Miren, ahora no va a servir esto de acá. Esto de acá no va a servir. Y vamos a usar los colores. Muy bien, aquí me pregunto, ¿cuántos tienen ingresos desde 26 hasta 35, pero sin contar hasta 35? O sea, de 26 a 34. Entonces yo busco acá, como está ordenado, de 26 a 34, solamente hay uno, porque el otro ya es 35. Y lo sombreo de un color. Yo siempre me voy aquí a sombrear de acuerdo a este orden de acá. ¿Muy bien? ¿Cuántos tengo de 26 a 34? Porque 35 no lo cuento ahí. 1. Escribo 1. ¿Está? Ahora, mi siguiente intervalo dice desde 35 hasta 44, pero el 44 no lo cuento, entonces será desde 35 hasta 43. Entonces voy a ver desde 35, selecciono hasta 43, hasta ahí nomás es, porque el 44 no lo voy a contar. Muy bien, le doy otro color, acá tengo otro color, le voy a dar el que sigue, es rojito, no importa. ¿Cuántos datos hay? 4. Ahí estoy contando de manera más fácil. En la siguiente fila, mi intervalo, ¿cuántos datos hay? ¿No? Desde 44 hasta 53. Sin contar el 53 sería desde 44 hasta 52. Entonces voy acá, desde 44 hasta 52, nada más. ¿Ya? Entonces lo voy a sombrear para no confundirme. ¿Ya? Le doy un colorcito, el color que sigue, siempre trabajo así yo. Y cuento que hay 6 datos, ¿no? 6. ¿Bien? En la siguiente fila de 53 a 62, pero sin contar 62 sería hasta 61. Muy bien, de 53 a 61, vamos a ver acá, hasta 61, hasta ahí nada más. Vamos a darle un color, ¿ya? El siguiente color, como ya tomé amarillo, es, tomé este color que sigue, ¿no? Ya está. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hay. Muy bien, esa será mi frecuencia acá. Estamos haciendo el conteo de datos agrupados. Mi siguiente intervalo es de 62 hasta 71. Sin contar 71 sería de 62 a 70. Entonces vamos acá de 62 a 70. Seleccionamos aquí de 62 hasta 70, nada más. Vamos a darle un color para no equivocarnos. Yo estoy siguiendo una fila de colores. Ahora me toca el de acá y cuento. Hasta aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, tengo 14. Aquí luego lo voy a verificar. Se me puede pasar. Bien. Mi siguiente intervalo dice de 71 a 80, pero como no cuento el 80 será de 71 a 79. De 71 a 79, como no hay 79 hasta el 78 será. Le damos entonces otro colorcito, siguiendo el orden de colores, me toca este verde y tiene 5 datos. Bien, aquí tiene 5. Y en mi última fila, de 80 a 89, ahí sí cuento todo porque estoy al final,
Es más, ahí debo ponerle el corchete cerrado. Ahí lo estoy corrigiendo, ¿ya? Entonces, de 80 a 89, ¿cuántos hay? Aquí estoy contando que hay 2, ¿no? Ya le doy color. El que sigue es el de acá, ¿verdad? 2. Bien, voy a verificar de todas maneras, me puedo haber equivocado, yo he hecho mi tabla previamente y quiero verificarlo, ¿está? Uy, los datos se pusieron al revés. Ahí están mis datos. A ver, 1, 4, 6. Uy, ya ves, hubo un error ahí. Voy a volver a verificar, a ver en qué nos equivocamos. 44, 53, 53, 62, 62, 71, 71, 80, 80, 89. 1, 4, 6, 13, 14, 5. Probablemente en la escritura de los números. A ver, voy a verificarlo con la listita de acá. Creo que acá fue. 44, 49, 51, 51, 52. Efectivamente, 46. ¿Eso fue en qué intervalo? En el tercero. Entonces, ya. Como ustedes ven, como ha habido aquí un dato de más, 44, acá sigue 49, entonces le vamos a quitar uno, ¿ya? Para no demorar mucho, lo estoy haciendo ver, ¿ya? Que esto me indica a orientarles a ustedes que el trabajo hay que hacerlo minucioso y que hay que verificarlo, que a uno se le puede pasar un dato, eso es cierto, entonces hay que ser muy minucioso. ¿Bien? Lo voy a corregir ahí para no perder tiempo, ya saben ustedes que hay que ser observadores en el trabajo. Lo voy a corregir de acuerdo a la tabla que yo tengo elaborada, ¿ya? Esta tabla está elaborada y está corregida, ¿ya? Bien, entonces aquí tengo mis datos. Corrijo, acá era 5, acá era 14, 14, 5 y 2. ¿No? Me equivoqué en 2 datos. Bien, entonces voy a minimizar esta imagen. Agradecida por haber hecho mi imagen previa. Muy bien. Entonces tenemos ahí el conteo de datos. Cuando hay el conteo de datos, inmediatamente pienso en el total. A ver, por eso agrego una fila donde esté el total. Ya, aquí estoy agregando una filita. Le doy todos los bordes, ya está. Y aquí en esta fila, acá debo hallar la sumatoria de la frecuencia absoluta con un igual, nada más. Igual suma, escribo suma, abro paréntesis, ¿ya? Selecciono todos mis datos, mis frecuencias, cierro el paréntesis y le doy enter. Y me salió mi total y yo sé que mi total de datos eran 45 y debe coincidir. ¿Qué pasaba si yo no corregía el error? Aquí seguramente no me hubiera salido 45, ¿no? Entonces, esto también es un indicativo que a mí me debe orientar, ¿no? Me debe coincidir ese dato. Bien, entonces pasamos a la frecuencia relativa, también de manera sencilla. Escribo igual, ya saben que es dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, igual le doy clic a esta frecuencia, escribo entre y le doy clic al total de datos y como código se divide, le doy enter, me sale mi resultado, ¿no? En este caso me está saliendo con muchos decimales, lo puedo reducir o lo puedo dejar ahí, ¿ya? Y ahora ya no necesito hallar cada uno de los demás uno por uno, simplemente los copio arrastrando con esta crucecita, me ubico ahí con el cursor, aparece una crucecita aquí, lo arrastramos hacia abajo, ¿ya? Y se suma. Entonces, hay un detalle aquí. ¿Por qué no ha salido? Quiero que sean observadoras. Recuerden que cuando cambie de fila va a ir cambiando de qué fila es, pero hay un valor que no va a cambiar en esta división. Acá arriba lo vemos en la fórmula. ¿Qué valor no va a cambiar? El 45. En cualquier fila que esté debe seguir siendo 45. Pero si ustedes observan ahí, ya ahí va a tomar el valor de esa fila. Entonces,
para corregir, nos ubicamos ahí donde está la fórmula y para que este 45 se quede fijo y no varíe, nos vamos a la fórmula y donde dice n, el valor de la columna n, le anteponemos el símbolo del dólar, dólar antes de n y dólar después de n, y ese valor 45 ya va a quedar fijo. Me ubico al final, le doy enter y ya no se va a mover. Ahora cuando lo vuelva a arrastrar, cuando lo vuelva a copiar, ya van a salir mis valores. ¿Ve? Ahí están mis valores. Los valores de la frecuencia relativa, recuerden que son entre 0 y 1, números decimales. Y que la sumatoria de todas las frecuencias relativas es igual a 1. ¿Ve? Muy bien, entonces ahora pasamos a hallar la frecuencia porcentual. Todo es hallar la primera fila nada más y el resto se copia. Entonces, para hallar la frecuencia porcentual escribo igual, ¿ya? Selecciono mi frecuencia relativa, recuerden, escribo por y escribo 100. Porque multiplicar la frecuencia relativa por 100, nada más, ¿no? Entonces, el por va a aparecer como un asterisco. Una vez que tengo eso, una vez que he escrito, le doy enter. Y me salió, ¿ya? Mi valor, en este caso es 2%, 2,2%, ¿no? Podemos reducir decimales después. Ahora lo copio hacia abajo. Lo copio arrastrando nada más, arrastramos hasta el último, ¿ya? Y esos son los valores. Entonces, lo que vamos a hacer con estos valores ahora, ¿ya? Lo que vamos a hacer con estos valores es reducir. Nos vamos a inicio y acá dice aumentar decimales y acá dice reducir decimales. Le damos clic una vez, dos veces, tres veces, hasta que nosotros queramos. Si queramos dejarlo con 2 decimales, pues lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, y recuerden que al sumar la frecuencia porcentual siempre me va a dar 100%. ¿Ya está? Entonces, esta es la tabla que hemos elaborado para datos agrupados. Y con esta tabla voy a hacer el gráfico. ¿Cuál es el gráfico que hacemos en una tabla de datos agrupados? Voy a mostrarles primero el gráfico. Es un gráfico de barras, pero son barras que van pegadas. A ese gráfico le llamamos histograma, ¿no? Este es un histograma de los ingresos en dólares. Es sobre este mismo trabajo que yo lo he elaborado previamente y que ahora les voy a demostrar cómo lo hacemos. Ya saben ustedes, con solo seleccionar algunas opciones y sale el gráfico. Pues bien, entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacer el gráfico histograma. Lo voy a dejar ahí para después comprobar que nos salió igual. ¿De acuerdo? Bien, acá también vamos a volver a comprobar la tabla. La parte última también debe haber salido igual. Está con 2 decimales, ya está igual. Acá lo he dejado con enteros nada más, ¿no? Pero igual el 100% suma. ¿De acuerdo? A veces los porcentajes lo usamos con algunos decimales para tener datos más exactos. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora el gráfico. Para elaborar el gráfico, histograma, seleccionamos esta columna que tiene los intervalos y luego seleccionamos la columna de la frecuencia absoluta, o puede ser también la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual con la cual quiera trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con la frecuencia absoluta porque si quisiera verlo en forma porcentual, con esta misma, en el gráfico, con una opción que se selecciona, sale también en forma porcentual. Seleccionamos y nos vamos a la opción insertar. En insertar seleccionamos dentro de gráfico, el tipo de gráfico, vamos a seleccionar el gráfico de barras primero, ¿ya? Entonces me va a aparecer como un gráfico de barras. Pero ¿qué observo? Que aquí debajo el gráfico de barras, por ejemplo, me dice aquí en la primera barra dice que va a los datos de 26 hasta 35. Y en la segunda barra dice de 35 hasta 44. Pero 35 es un mismo extremo. Por eso es que las barras deben ir juntas. Esta termina en 35 y la otra empieza en 35. Entonces no deben estar separadas. Por eso es que los datos los datos agrupados permiten graficar un histograma, o sea, barras juntas. ¿Cómo hacemos ahora para poder graficarlo como histograma? Entonces,
le damos clic a uno. Antes de darle clic, porque después se desconfigura, antes de darle clic vamos a darle formato de color de fondo, el título, y último le damos el formato de barras juntas, porque si no se vuelve a desconfigurar. ¿Ya? Bien, aquí tengo, a ver qué le puedo dar, título. El título principal es, en este caso, histograma, ¿no? Histograma, vamos a escribir correcto, histograma de ingresos en dólares, ¿no? El título más o menos describe de qué trata nuestra variable. Aquí debajo, nuestra variable es los ingresos en dólares, ¿no? Ingresos en dólares. Entonces escribimos ahí nuestra variable y los valores de nuestra variable pues son los que están ahí debajo de cada barra. Le damos título al eje vertical también, nuestro eje vertical que son, en este caso es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Está? Le damos entonces, vamos a darle también un colorcito diferente. Ya acá seleccionamos en este pincel, vamos a seleccionar, a ver, un oscurito por acá, no sé por qué me están gustando últimamente los gráficos oscuritos, ¿está? Bien, ahí tengo el gráfico y aquí voy a darle ya formato para que sea histograma, barras juntas. Le damos clic derecho en uno de ellos, cualquiera de las barras, y aquí debajo, acá arriba, donde dice datos, puede ser, acá debajo nomás, acá. Clic derecho dice a ver. Dar formato a serie de datos. Y aquí al costado me aparece ancho de intervalo. Entonces, como no queremos que estén separados, no va a tener ancho. Por eso aquí se le da 0. ¿Ve? Se le da 0 y las barras aparecen juntas. Pero yo tengo un pequeño, digamos, un trabajo propio. Nunca le doy 0, le doy 1 para que más o menos se note la línea de separación, ¿ya? Pero se le da 0, bueno, es lo correcto. Bien, entonces cuando le doy 1, ¿ya? Las barras ya aparecen juntitas. Y ya está nuestro histograma, ¿ve? Entonces les decía que no se nota, a veces estirando el gráfico un poquito se nota la división de las barras, ¿no? Vamos a ver por acá, lo estiramos un poquito más. A ver. Ahí se nota. Bien, ahí está nuestro histograma. Entonces, de esa manera hemos elaborado el gráfico para datos agrupados, ¿no? El histograma. Podemos seguir dándole formato, pero cuando le damos formato vuelve a convertirse en un gráfico de barras. Por eso, una vez que le damos formato de histograma, ya deben estar con todos sus cambios, ya, con todos sus cambios. A ver, ahí se nota mejor, ¿verdad? Ese es nuestro histograma. Podemos también realizar el gráfico circular. Vamos a ver. Acá están mis pequeños elementos que he trabajado previamente. ¿Ya? Son mis recursos. Vamos a ver. Acá lo tengo en miniatura. Voy a mostrarles cómo es y luego lo hacemos. Es parecido al anterior. Aquí está el gráfico circular. Bien. Entonces vamos a hacerlo con 2, 3 pasitos y ya está. Acá tengo mi histograma, lo voy a reducir un poquito de todas maneras, ¿ya?
Bien, del mismo modo selecciono acá, siempre selecciono mi columna de valores, ¿ya? De la variable, y en este caso, mi columna de frecuencia absoluta, ¿ya? Y me voy a insertar. El menú insertar me ofrece gráficos y uno de los gráficos es el circular. Aquí está, ya está, listo. Aquí está nuestro gráfico. A ver. Entonces, primero le damos color, cambiamos de repente el fondo, ¿ya? Voy a buscar acá un fondo, bien. Y luego le damos las etiquetas, o sea, los valores que aparezcan en el gráfico. Entonces, aquí arriba aparece la opción etiqueta de datos que está desvinculado. Lo activamos y aparecen las etiquetas. Si le doy clic a una de las etiquetas, me voy a inicio, puedo aumentar el tamaño, ¿ya? Puedo cambiarle de color, ¿ve? Entonces ya está mi gráfico. Puedo editar el título, ¿ya? El título es gráfico circular de los ingresos, ¿no? De los ingresos. Ya está. Entonces, en dólares. En dólares. Ya está. Entonces, aquí también aparece abajo mis intervalos que me indican, ¿no? En cada sector, cada color me indica de cuánto a cuánto gana en cada grupo, ¿no? En este caso, en dólares. Bien, entonces ahí están nuestros dos gráficos. Aquí en el gráfico de barras, me olvidé, podemos darle también las etiquetas, simplemente seleccionamos ahí, aquí dice etiqueta de datos, activamos y automáticamente aparecen, ¿no? Las etiquetas. Seleccionamos una etiqueta, si queremos cambiarle de tamaño, de color, también ahí voy a cambiarle color y voy a darle tamaño un poquito más grande para que se note mejor. Entonces, de esta manera hemos trabajado, ¿ya? Lo que hemos trabajado en matemática, cómo elaborar tablas y gráficos de datos estadísticos, de datos agrupados. Bien, señoritas, eso es todo. Espero que con esto les haya ayudado a reforzar sus aprendizajes y que sea muy bueno para ustedes.